Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos en la fe de Cristo Jesús nuestro Salvador, que en esta oportunidad nos acompañan para poder seguir estudiando este estudio del precioso mensaje de justificación por la fe, el último mensaje que Dios ha dispuesto para la última generación de este mundo, y este mensaje es el que ha de prepararnos a nosotros y es el mensaje que ha de ser llevado al mundo para que se termine así la predicación de este evangelio en el mundo. Estamos en el estudio de esta serie, en el número 97, y vamos a continuar estudiando. Nos hemos propuesto ahora estudiar el hombre, un santuario viviente. Pero antes ya hemos estudiado por qué necesitamos estudiar. No solamente en este tiempo Cristo está purificando el santuario celestial, donde se realiza el juicio investigador, como hemos visto. De este juicio investigador depende nuestra vida, depende la decisión final. Será un momento de crisis que nos pondrá cara a cara con la muerte. Por eso necesitamos estar apercibidos, necesitamos estar realmente vestidos con el carácter de Cristo, con la justicia de Cristo, para que podamos estar seguros de esta salvación que Cristo ha dispuesto de gracia como un don gratuitamente. Que el ser humano humanamente es incrédulo, no podemos creer que el perdón sea gratuito y que el carácter también sea gratuito también, que solamente el ser humano necesita fe. El justo vivirá por fe en esa vida de justicia, permanecer hasta que termine el tiempo de gracia y de allí en adelante vivir eternamente. Ese es el plan de salvación que Cristo ha provisto. Una salvación tan fácil si tenemos fe. Pero si nos falta la fe, es totalmente imposible y difícil la salvación. Lo más difícil es creer. Así que con este pensamiento de la palabra de Dios, vamos a continuar estudiando. Vamos a recordar brevemente la obra de Cristo en el santuario celestial, el juicio investigador. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Hemos estudiado en el Espíritu Profecía y vamos a brevemente leer algunos textos de la Biblia que sustentan, que justifican que realmente lo que estamos estudiando es bíblico. Como hemos visto, la palabra de Dios en San Mateo 5:48 dice: «Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». En el libro del apóstol Pedro dice: «Sed santos porque yo soy santo». Entonces solamente Dios puede permitir que ingresen al cielo personas que sean absolutamente perfectos, santos, justos, lo cual está representado con el manto de la justicia de Cristo. Por eso estamos estudiando este estudio. Y en Romanos 2:5 el apóstol Pablo dijo: «El día de la ira de Dios y de la revelación del justo juicio de Dios». Este juicio investigador es un justo juicio de Dios, porque es un Dios justo que justifica al pecador arrepentido y confeso, y también es un Dios justo que revelará su ira contra el pecado. Por eso que en el momento en que el juez dice se sentó y los libros fueron abiertos, eso es lo que el profeta Daniel en visiones contempló en Daniel 7:10. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. En el cielo hay muchos libros, de los cuales la Biblia habla del libro de la vida, del libro de memoria
del libro de la muerte y también habla del libro mayor del cielo, el Espíritu de Profecía. Allí están registrados los nombres de todos los seres humanos. Todos los seres humanos nacen y hemos nacido en pecado, y por lo tanto la paga del pecado es muerte, dice. Y los nombres de todos los que hemos nacido en este mundo se registran en el libro de la muerte. Pero cuando el Evangelio llega, la invitación, el Espíritu Santo hace el trabajo en los que realmente aceptan la invitación, entonces los que se deciden, como hemos visto, viene la conversión, el bautismo, el nuevo nacimiento. Y cuando el ser humano pecador muere a la vida carnal, al pecado, al mundo, nace a vida nueva y su nombre es registrado, dice, como candidato a la vida eterna en el libro de la vida. Y de ahí en adelante entonces, toda su vida va a ser registrado en el libro de memoria y en el libro mayor del cielo. Todas las buenas obras que Dios pueda realizar por medio de este nuevo hombre se registran en el libro, en los libros del cielo. Y también, al mismo tiempo, si el hombre antiguo, el hombre viejo, el hombre carnal se levanta y hace obras, esas son obras humanas, obras malas. Se registra también en otro libro. Por eso en Eclesiastés 12:14, Salomón dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y Jesús declaró, los hombres darán cuenta en aquel día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. San Mateo 12, 36, 37. Eso es lo que Jesús dijo. Entonces, ¿qué es lo que se va a juzgar en el cielo? Las obras. Y después de las obras, las palabras. Por lo tanto, nuestras obras, nuestras palabras e incluso nuestros pensamientos, todas las cosas encubiertas serán examinados en el día final de Dios. Toda cosa encubierta, dice. O sea, no solamente las obras visibles que nosotros los hombres vemos, o los pecados cometidos externamente, sino las obras encubiertas que Dios conoce. Por más pequeñas que hayan sido esas obras, si se han hecho con un corazón de amor, con esa buena intención, desinteresado, sin interés, esas obras tendrán su recompensa, porque solo esas obras puede hacer el hombre espiritual, el nuevo hombre. Pero también en las obras malas, también hay obras encubiertas. El ser humano egoísta, el hombre carnal, se levanta y también en la vida cristiana el hombre carnal hace obras también. Por eso es que es necesario realizar el juicio. Y el juicio se va a realizar, se va a medir la vida de todos los seres humanos de acuerdo a la ley de libertad. Santiago 2:12. Dice, así hablad, así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. ¿Qué es la ley de libertad? Hemos estudiado ya la ley de libertad. No debemos olvidarnos, debemos pedir al Espíritu Santo que siempre nos recuerde la ley de libertad. La ley de libertad es la ley del amor. Porque, ¿quién es la libertad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es Cristo. Y Cristo dijo, la verdad os libertará. Entonces, Cristo es el libertador. Cristo es la verdad. Cristo es el amor. Porque los 10 mandamientos están estructurados para pecadores de acuerdo a los principios del amor. Entonces, en el juicio,
se va a juzgar no por la ley de los 10 mandamientos solamente, pero ya de antemano los 10 mandamientos están incluidos en esa ley de libertad, en la ley de la verdad, en la ley del amor. Y esa ley de libertad del amor ve las cosas encubiertas, es decir, los deseos, las concupiscencias en el corazón, los pensamientos y las palabras. Y los hombres solamente ven los hechos. Entonces los seres humanos nos podemos engañar. Por eso dice el corazón del hombre es engañoso. Solo Dios conoce el corazón. Entonces el juicio se realiza en razón a eso. Por eso los que llegan, dice, al juicio con un corazón egoísta actuando carnalmente, humanamente, si alguna vez dejaron el primer amor y volvieron a la vida natural, carnal, entonces serán juzgados para muerte. Y sus nombres serán borrados del libro de la vida y serán nuevamente colocados en el libro de la muerte. Por eso los libros contienen un registro de lo que hay en el corazón, los deseos de las concupiscencias, de los pensamientos, las palabras y las acciones. El pecado se manifiesta en 4 escalas, en cuatro gradas, podemos decir. El pecado, la raíz está en el corazón, los deseos, concupiscencias, y del corazón sale a los pensamientos, imaginaciones, y de las palabras, de las imaginaciones o pensamientos, ahora se traducen palabras, miradas, y así ahora llega a las acciones, a los hechos. Todo eso, dice, en el juicio se va a examinar. Tal cosa nos explica en Salmos 56:8, Malaquías 3:16, Filipenses 4:3, Apocalipsis 20:12 al 15 y Apocalipsis 21:27. Y para el juicio necesita preparación. ¿Y quién es el que prepara? Es Cristo. Cristo es el maestro. Cristo es el arquitecto. ¿Ah? Por eso, en Apocalipsis 20:12 encontramos lo siguiente. Apocalipsis 20:12. Vi a los muertos, dice, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que el juicio se realiza solo aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Los que alguna vez entraron al servicio de Dios, los que alguna vez nacieron a vida nueva y tuvieron el amor. Como dice Apocalipsis, tú has dejado tu primer amor, dice. Pero otros perseveraron en el amor, perseveraron en esa vida nueva y no dieron lugar al yo, a la carne, al hombre viejo. Algunos nombres, dice, permanecerán en los libros de la vida y otros serán quitados del libro de la vida y colocados en el libro de la muerte. Éxodos 32 y 33, Salmos 69:28. Y Dios, dice, traerá toda obra a juicio. Si es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, porque todo el juicio Dios lo dio, dice, al Hijo. ¿Y por qué se va a realizar el juicio? ¿Para qué? Es para que todo el universo, dice, conozca que Dios es un Dios justo, de justicia. Y que también los que Satanás y sus ángeles conozcan también que Dios es un Dios justo. Por eso el juicio
vindicará la justicia de Dios al salvar a los que creen en Jesús. Apocalipsis 20:12 o 12:10. Satanás ha acusado a Dios de ser injusto en sus juicios, pero el juicio investigador muestra que todas las decisiones de Dios son justas. Pablo sugirió ese concepto en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que es necesario que todos los creyentes, dice, que hemos nacido a vida nueva, podamos comparecer. Y más adelante vamos a ver el por qué. Hay razones por qué necesitamos comparecer, pero las otras razones hemos indicado ya. El diablo siempre ha acusado de injusto a Dios, de injusticia, pero el enemigo debe saber que Dios es un Dios justo, que el pecado ha sido pagado. No es un perdón como el perdón humano. En este mundo hay indultos. Los gobiernos a veces indultan, perdonan. Pero ¿quién pagó la culpa? Nadie pagó. Pero en este caso Dios es justo. El que nos ha creado, el que nos ha dado la vida, Él mismo ha venido, ha pagado por nuestros pecados. Él ha sufrido el castigo por nosotros y tiene derecho de perdonarnos y salvarnos nuevamente por gracia gratuitamente. Y nos ha comprado, dice el apóstol Pedro, con su sangre. Así como tenemos muchas ilustraciones de esto en la Biblia. Jesús habló de una parábola de los trabajadores de la viña que fueron contratadas. Dice, el dueño de la viña contrató trabajadores. Se fue a contratar, dice, en la mañana y contrató, dice, para pagarles un jornal. Un jornal justo en esos tiempos de Jesús era un denario. Un denario era una moneda de plata por el trabajo de un día de trabajo. Pero también dice, el dueño volvió a contratar más trabajadores porque le faltaba a mediodía. Igual les dijo, ustedes van a trabajar solamente mediodía, pero yo les voy a pagar lo justo, como si hubieran trabajado todo el día, un denario. Pero también se fue a la última hora, a la 11ª hora, a las 4 de la tarde, faltando 1 hora para terminar el trabajo, porque todavía necesitaba trabajadores. Quería que su trabajo se terminase en ese día. Y fue a la plaza y encontró a algunos que estaban esperando sin haber trabajado todo el día. Y el dueño les dijo, ¿ustedes también quieren trabajar? Sí, dijeron. Nadie no nos ha contratado. Entonces les dijo, vengan ustedes a trabajar en mi viña esta última hora y ustedes van a trabajar solo 1 hora y les dijo, yo les pagaré lo justo. No les dijo que les iba a pagar un denario, el salario de todo el día, solo les dijo lo justo. Pero ¿qué pasó al final del día? Comenzó, dice, por los que habían trabajado todo el día, habían soportado el sol del día, habían puesto todo su esfuerzo, toda su habilidad, capacidad, y les dio lo justo como habían hecho el trato, un denario. Y vinieron luego los siguientes que trabajaron medio tiempo. Y también les pagó lo justo. ¿Ah? O bien, disculpen hermanos, es al revés. ¿Ah? Primero dice, comenzó a pagar por el último. ¿Cómo fue este pago? Los que habían trabajado 1 hora, Dios les pagó, dice, un denario. Y esto dice que se fueron felices, bienaventurados.
Y los que habían trabajado todo el día dijeron, entonces, si le pagó un denario al que trabajó 1 hora, ellos dijeron, a nosotros seguramente nos va a pagar ¿cuánto? Nos va a pagar 8, 9, 10 denarios. Pero cuando vio que a los que habían trabajado mediodía, les dio un denario también. Bueno, ellos un poco que comenzaron a dudar. Y cuando les llegó a ellos, les pagó un denario. A los que habían trabajado todo el día y habían soportado el sol y habían puesto toda su fuerza, toda su habilidad en el trabajo. Y estos últimos reclamaron, dijeron, Señor, tú pagaste un denario al que trabajó 1 hora. Nosotros hemos trabajado todo el día, hemos trabajado 8, 10 horas. Pero el dueño, ¿qué les dijo? A ustedes, dice, no les toca decidir sobre mis bienes. ¿Ah? O es que ustedes, dice, tienen envidia de los otros que han trabajado 1 hora. Así que yo he hecho justicia con ustedes, no les he engañado, he cumplido mi trato, así que entonces vayan ustedes en paz. Así es la salvación, así es la vida eterna. ¿Ah? Dios se humanó y Él pagó el precio. Así que Él tiene derecho a salvar por su misericordia al que se humilla y al que acepta la salvación. Pero el que no acepta la salvación y no quiere desprenderse del pecado que está en su corazón, en su mente, en sus palabras, en sus miradas, en sus actos, entonces Dios no puede hacer nada. O veamos otra enseñanza. En un libro leí una historia de una madre y sus 2 hijos. Esta madre con cuánto cariño crió a sus hijos. 2 hijos varones tenía. Uno de 5 años y otro de 7 años tenía. Pero ¿qué pasaba? Estos niños les gustaba ir a la chacra del vecino. Había una pared, estos niños se trepaban por la pared y entraban a la chacra, al huerto del vecino. ¿Y qué hacían? Sacaban las manzanas, las frutas. En otras palabras, los niños no entendían, estaban robando. Así que el vecino se vino a quejar 1 vez, 2 veces, 3 veces a su madre de los niños. Entonces la madre llamó la atención a sus hijos y esta madre les dijo, hijos, ustedes no pueden hacer eso, así que no vuelvan a ingresar por el muro al huerto del vecino, porque eso no es bueno. Y les dijo, si ustedes siguen entrando a sacar las manzanas del vecino, entonces yo les voy a castigar. Así que los niños estaban advertidos que ellos iban a recibir el castigo. ¿Pero qué pasó? Pero como los niños estaban acostumbrados a sacar las manzanas, se olvidaron los niños y nuevamente ingresaron, sacaron las manzanas. Y el vecino vino a dar parte, a quejarse. Entonces la madre, ¿qué hizo? Ahora la madre amaba tanto a sus niños, nunca los había castigado, los había tratado siempre con amor. Y ahora tenía pena de castigarlos, porque eran niños pequeños. Entonces la madre, ¿qué hizo? La madre razonó y pensó, porque dijo, si yo les castigo, ellos van a pensar que yo soy una madre mala. Y ellos no van a entender. Pero en sí, dijo la madre, yo también tengo
la culpa, yo asumo la culpa de que yo he traído a estos niños al mundo. Porque si yo no los hubiera traído, no habría este problema. Entonces la madre les llamó a los niños para hacer justicia, y una verdadera justicia. Y ya tenía el látigo, la vara para castigar. Entonces la madre les explicó y les llamó la atención. Ustedes han sido advertidos. No me queda otro que de todas maneras tiene que haber castigo. No se puede pasar por alto, no se puede perdonar así nomás. Porque si yo no cumplo mi palabra, entonces pensó que los niños iban a pensar que la mamá es mentirosa. Y toda la vida entonces no van a creer en la mamá. Entonces la madre que hizo el justo juicio, así como Salomón, la sabiduría de Dios. La madre se sacó toda la ropa que tenía puesta en el cuerpo, de cintura para arriba se sacó la ropa y la espalda de la madre estaba desnuda. Y ahora el látigo o la vara les dio a los niños, a cada uno. Y les dijo: niños, yo no les puedo castigar porque yo les quiero, les amo, porque les va a doler, les va a maltratar el castigo. Ustedes todavía son niños. Pero para que se cumpla el castigo, entonces ustedes me van a castigar. Así que les dio la vara para que los niños castiguen en la espalda desnuda de su madre. Y les dijo: y cada vez que ustedes vuelvan a entrar otra vez, así me tienen que castigar. Así que la madre esperaba que los niños le castiguen a su mamá en lugar de ellos. Pero los niños nunca habían actuado así en esa forma. También habían aprendido el amor de su mamá. Y los niños se pusieron a llorar y no pudieron castigar a su mamá. Entonces, eso fue una justicia correcta. Y de ahí en adelante estos niños, dicen, nunca más entraron al vecino, a la huerta, porque cada vez que querían entrar se acordaban de ese acontecimiento. Y decían: no podemos castigar a nuestra mamá, porque nuestra mamá es buena. Entonces, eso es lo que Jesús hizo en la cruz por toda la humanidad, por nosotros. Él es nuestro Creador. Él es nuestro Padre, que tiene derecho por creación. Y por eso Jesús no quiere castigarnos, nos ama, porque Dios es amor. La ira de Dios es una respuesta al pecado nada más para solucionar. No está la ira de Dios en su carácter. Por eso Jesús hubiera podido cumplir su ley y decir: la paga del pecado es muerte, pero no lo hizo. Jesús vino, dice, y murió en nuestro lugar. Y en el libro de Hebreos capítulo 6 hemos leído: cada vez que el hombre peca, dice, una vez que ha sido perdonado y ha recibido la justicia de Cristo, ha nacido a vida nueva, y de ahí en adelante, cada vez que peca, ¿qué acontece? Cada vez que peca, crucifica nuevamente a Cristo, dice. En el estudio del santuario que vamos a estudiar, cada vez que uno peca, sea en el desear, codiciar las cosas de este mundo, o pensar mal, o hablar mal, entonces, ¿qué está haciendo? Está asesinando a Cristo. Estamos apuñalando a Cristo. Así como el sacerdote daba el cuchillo para que pueda poner el cuchillo y quitar la vida al cordero. El pecado es muerte. Por eso es que si el pueblo de Israel hubiera entendido el plan de salvación en el santuario, nunca más hubieran pecado, hubieran entregado sus vidas a Cristo y Cristo hubiera morado en su corazón de ellos, y donde el amor mora y reina, no hay pecado, porque el amor no puede pecar.
Así como aquella madre humana que amaba a sus hijos no pudo castigarlo. Solo los padres que tienen un amor humano castigan. El que tiene el amor divino no castiga. Así como Dios no quiere castigar a sus criaturas. Y si el castigo vendrá, es en el juicio final. Castigará Dios al pecado, no al pecador. Pero como el pecador no quiso separarse del pecado, a pesar que ya todo está preparado para su separación, entonces quedará, dice, consumido y para siempre junto con el pecado. Esa es la verdadera justicia de Dios. Eso es lo que en el juicio investigador se va a vindicar. Porque en el juicio investigador el justo comparecerá con el manto de la justicia de Cristo, con el carácter de Cristo. El carácter de Cristo será examinado y examinará a Cristo mismo, y Cristo mismo será el juez, el abogado. Así que entonces, por eso dice la palabra de Dios, el creyente no tiene temor al juicio. Leamos en 1 Juan 4, 17 y 18. Dice, el amor se perfeccionó, dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. O textualmente dice, San Juan 4, 17 y 18, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Ese amor con el que nace el cristiano, el hombre espiritual, ese amor se perfecciona. Para que tengamos, dice, confianza en el día del juicio. Así que el creyente en Cristo no tiene temor al juicio, no tiene miedo. Pues como en el día del juicio, pues como Él es, así como Cristo es, así somos nosotros aún en este mundo. Tenemos el carácter de Cristo, dice. Y en el verso 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por eso es que Apocalipsis 3, 14 al 17 dice, necesitamos comprar el amor y la fe. El que tiene el amor no tiene temor. No tiene temor a las crisis, a las angustias. No tiene temor a nada en este mundo. Pero el que no tiene el amor de Dios y solo tiene amor egoísta con el que ha nacido, con el que hemos nacido, tiene temor. Y el temor, dice, ¿qué hace? El temor lleva en sí castigo. Por eso, los que no tienen el amor, no tienen a Cristo en el corazón, sufriremos en este tiempo de angustia al cual estamos entrando. Por eso estamos estudiando estos estudios. La palabra de Dios es la luz que nos está revelando, porque la luz de los justos tiene que aumentar. Tenemos que aprender cada día nuevas cosas. Cristo nos puede dar alimento nuevo, pasto nuevo, no pasto seco. En San Juan capítulo 5, 24, allí tenemos el argumento para probar. Ciertamente, dice, les aseguro, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice Jesús, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. Juzgado significa no será condenado, porque en el juicio se condena. El que entonces oye la palabra y acepta la palabra, en San Juan 1.1, ¿qué dice? Cristo es la palabra. Y cree en Cristo, entrega su vida, tiene vida eterna. Pasó de muerte a vida. En el juicio entonces, su nombre permanecerá en el libro de la vida. Pero aquí hay un problema. El mundo religioso, muchos entienden mal. Dicen, una vez salvo, siempre salvo. Una vez convertido, ya somos hijos de Dios para siempre. Y aún muchos dicen, ya somos santos, la carne santa.
La idea de que una vez que aceptamos a Cristo y no podemos volver atrás, entonces esa idea es idea humana. Porque la palabra de Dios no dice eso. De los convertidos, de los que nacen a vida nueva, no dice. Eclesiastés capítulo, vamos a leer Eclesiastés capítulo 7, vamos a leer el verso 20, allí está la seguridad. Ciertamente, dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El justo, el justificado, el santo, el bueno, el perfecto, y en el amor tiene que perfeccionarse, ese justo, dice, puede pecar. No hay justo que no peque. Y en Proverbios 24, también 16 nos dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal y no se levantarán. Ahora la pregunta es, ¿por qué el justo, aunque peque 7 veces, se levanta? Es que tiene un intercesor. Cristo en el santuario celestial está intercediendo. Eso lo encontramos en el libro de Hebreos que vamos a leer. Pero ahora veamos, entonces, el justo puede pecar. Adán y Eva eran justos y pecaron. Lucifer en el cielo era justo, perfecto. Eras perfecto en todos tus caminos, dice. Pero, misteriosamente, comenzó a desconfiar de Dios y a confiar en sí mismo, en su hermosura, en su perfección, en su sabiduría. Entonces, pecado no es solamente hacer mal, sino es desconfiar de Dios, incredulidad. Por eso el pueblo de Israel dice, no entró a la tierra de Canaán los que salieron de Egipto, solo entraron 2. Por eso vamos a leer ahora en el libro de Números, en el libro de Números, capítulo 10, verso 26, 27 y 31. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Hebreos 10, 26, 27 y 31. Entonces, si pecamos voluntariamente, una vez conocido la verdad, que es Cristo, una vez tenido la verdad, el amor en el corazón, Cristo dice no es ministro de pecado. Volvemos nuevamente a la vida antigua. Seguimos siendo pecadores. Pero Cristo está intercediendo en el santuario celestial. En Números 19:13, todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó. El pueblo de Israel no entendió eso. Ellos pensaron que contaminar el templo terrenal, eso nomás era pecado. No. El que no se purificó, dice, ¿no? El que tocó cadáver muerto, cosa sucia, cosa dañina, cosa mala, y no se purifica en la sangre de Cristo, entonces contaminó, dice, el tabernáculo, su cuerpo físico, mental, espiritual se contaminó. Números 19:20, y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. ¿Cuándo iba a ser cortado? En el día de la expiación, en el juicio investigador, en este caso en la realidad para este tiempo. Por eso, el que tiene a Cristo, el que tiene el amor
El que tiene la vida espiritual no se ocupa de las cosas de este mundo. El mundo quedó atrás. El mundo ya no le agrada. Ya a él le agradan las cosas de Dios, servir a Dios, así como el sacerdote santo, consagrado a servir al santuario. El verdadero santuario es Cristo. Cristo dijo: yo soy el templo verdadero. Y nosotros somos copia de ese templo. Pero nuestro templo, a causa del pecado, está destruido. Necesita una nueva construcción. Números 19:20. Y el que fuere inmundo y no se purificare, el tal persona será cortada de la congregación. Eso es lo que hemos leído. Ahora vamos a leer en 1 Timoteo 2:5. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y otros textos describen su ministerio mediador, aun cuando no utilizan la palabra mediador. Por ejemplo, en 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús está intercediendo en el santuario celestial para los justos. Si el justo peca, porque la naturaleza pecaminosa, el hombre viejo, está allí subyugado, está en la cruz, no está muerto. Cada día se levanta y quiere actuar. Y si nosotros hacemos nuestra voluntad humana carnal, pecamos. Pero tenemos la esperanza del intercesor, del abogado. Si alguien hubiere pecado, abogado tenemos. Él es justo para poder, dice, perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Hebreos da una descripción extensa de Cristo como nuestro mediador, sumo sacerdotal en el santuario celestial, en Hebreos 8, 1 al 6. Y Hebreos 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. Cristo es nuestro sustituto, nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro salvador. Y Él es todo para nosotros. Por eso necesitamos estudiar su palabra detenidamente y permanentemente. Así que Elena White describe el ministerio mediador de Cristo en el juicio. Jesús dice: no disculpa los pecados de su pueblo, pero muestra su arrepentimiento y su fe. Al interceder Cristo, no disculpa así nomás, no dice te perdono. Tiene derecho de perdonar porque Él murió por nosotros, sufrió el castigo, cargó el pecado de toda la humanidad. Así como aquella madre que estaba dispuesta a ser castigado por los niños que había traído a este mundo. Pero en el juicio dice, Cristo muestra nuestro arrepentimiento y nuestra fe. Y reclamando el perdón para nosotros, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles diciendo: los conozco por sus nombres, los he grabado en la palma de mis manos. Cristo revestirá a sus fieles con su propia justicia, para presentarlos a su Padre como una iglesia gloriosa, no teniendo mancha ni arruga ni otra cosa semejante. En el juicio no podemos comparecer con las buenas obras del hombre carnal, hombre humano, el hombre viejo, del hombre pecador no, sino en el carácter de Cristo, en la justicia de Cristo. Por eso es que, como hemos leído ya hace rato en la Biblia, ¿qué acontece? Dice que nosotros somos presentados en la justicia de Cristo. ¿Ah? Cristo pagó por nosotros. Cristo, dice, reviste entonces con su justicia. Y el libro de Daniel capítulo 12:1 dice: en el tiempo de angustia, Miguel se levantó, dice, y hubo un tiempo de angustia en este mundo, cual nunca se ha visto. Y será librado, dice, tu pueblo, y todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida. Así que,
para el tiempo de angustia al que estamos entrando. Necesitamos que nuestro nombre permanezca. Para que permanezca necesitamos permanecer en Cristo, como dice San Juan capítulo 15, 1 al 6. El que permanece en mí, dice, tendrá muchos frutos. Sin mí nada podéis hacer. Necesitamos permanecer vestidos con la justicia de Cristo. No dar lugar al yo, a la carne, a nuestra mente carnal. No hacer nuestra voluntad. Someter nuestra voluntad a la dirección del Espíritu Santo. Ese es el Evangelio de salvación que nosotros necesitamos estudiar en este tiempo. Esa es la salvación del cual estamos estudiando. Por eso ahora vamos a comenzar a estudiar acerca del santuario. El ser humano, un santuario viviente. ¿En qué está basado esta luz? Está basado pues en 1 Corintios capítulo 3 y capítulo 6. ¿Qué dice allá el apóstol Pablo? ¿No sabéis que vosotros sois, dice, templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios debe morar en ese templo? No sabemos, dice, nosotros somos templo de Dios. Pero ese templo de Dios lo hemos contaminado. Ese templo de Dios está en destrucción. Así como el pueblo de Israel, 400 años había contaminado. Y el templo de sus cuerpos, físico, mental y espiritual, estaba contaminado y destruido. Por eso Dios les llevó al monte Sinaí y les mostró el modelo de ese templo, la ley de Dios. La ley de Dios era copia del carácter de Dios, copia del templo de Dios. Pero ellos no entendieron, dice, la ley de Dios. Y por no entender la ley de Dios, ellos lo convirtieron, la ley de Dios, en el antiguo pacto. Entonces Dios, por misericordia, ¿qué hizo? En lugar de la ley de Dios, ahora les dio el santuario. En Éxodo 25:8 dijo, mientras Moisés estaba en el monte, Dios le ordenó, harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. Y le dio instrucciones completas para la construcción del tabernáculo. Y a causa de su apostasía, los israelitas habían perdido el derecho de la bendición de la presencia de Dios. Dios, por causa de la apostasía, del pecado, de la mente carnal, Dios no podía morar en sus corazones, en su mente. Por eso, para enseñarles como a niños, didácticamente con cosas visibles, Dios mandó a construir un santuario. Y ese santuario debía enseñarles esa lección, de que ellos necesitaban entregar sus vidas a Dios, para que Dios pueda reedificar, para que pueda construir nuevamente el santuario del ser humano. Hemos leído en Deseado de todas las gentes, página 130, el propósito de Dios, dice, siempre fue que el ser humano fuese un templo donde su Creador habitase. Por eso en el libro de Hebreos 9, 24 y 23 nos dice, hombres escogidos fueron especialmente dotados por Dios, dice, con habilidad y sabiduría para la construcción del edificio sagrado. Dios mismo dio a Moisés el plano de esa estructura con instrucciones detalladas acerca de su tamaño y forma, los materiales que debían emplearse y todos los objetos y muebles que debía contener, y los 2 lugares santos hechos a mano habían de ser figura del verdadero, figura de las cosas celestiales, como dice en Hebreos 9, 24. Dios indicó todo y dio habilidad, sabiduría para construir aquel santuario terrenal. Así también, Dios hoy en día quiere reconstruir de nuevo nuestro santuario.
no solamente es que Cristo está intercediendo en el cielo, porque si Cristo no reconstruye y purifica nuestro santuario, en el cielo no se va a poder purificar los registros de nuestra vida, porque en el cielo no necesita purificar de los pecados, porque los pecados no son objetos, no son cosas que se pueden trasladar al santuario celestial. Solamente allí están los registros, en una memoria. Así como hoy la ciencia nos ha enseñado, en una memoria se puede almacenar miles, millones de datos. Así en el cielo están almacenados toda nuestra vida, desde nacimiento hasta el fin del tiempo de gracia o hasta la muerte. Pero si aceptamos a Cristo, toda nuestra vida pasada desde el nacimiento hasta el día que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal y renunciamos a nuestra vida y estamos dispuestos a morir y nacer a vida nueva, porque Él es poderoso para darnos vida nueva, hasta ahí toda esa vida pasada, dice, Cristo murió y ya el perdón está ya dado. Solamente es aceptar el perdón y ya estamos perdonados. Eso es justificación por la fe. Pero la justificación por la fe no es solo el perdón de la vida pasada, sino es un cambio, dice, de corazón, cambio de mente, cambio de vida. Cristo dice, hijo mío, dame tu corazón y yo te voy a dar un corazón nuevo. El salmista David en el Salmo 50 y 51 dice, Señor, dame un corazón nuevo. ¿Qué quiere decir corazón nuevo? Proverbios 4:23 dice, del corazón mana la vida, una vida nueva. Así como Cristo nació en este mundo, un nuevo santo varón engendrado por el Espíritu Santo. Por eso a Nicodemo Jesús le dijo, tienes que nacer del Espíritu. Volver a nacer quiere decir nacer del Espíritu. Ahora sí, entonces, somos un nuevo santuario, una nueva construcción para que Cristo pueda morar, porque es santuario, santísimo, consagrado. Dios mora allí. Dios no puede morar en un templo contaminado, en un templo destruido. El odre viejo que dice, o la mala planta que somos nosotros, nacidos de carne y sangre, debe ser desechado, puesto a un lado. Pero no desaparece en el nuevo nacimiento. La naturaleza antigua está ahí y seguirá ahí hasta el fin del tiempo de gracia. Y en cualquier momento se puede levantar y nos puede hacer pecar. Por eso necesitamos velar, orar y depender y confiar. El justo vivirá por la fe. Ahora vamos a ver cómo ese santuario se cumplió. La obra del santuario terrenal tuvo su cumplimiento. ¿Cómo se cumplió? Está en Daniel 8:14. Eso todos nosotros sabemos de memoria. Entre las profecías que constituían el fundamento del despertar adventista de la década de 1830 y comienzos de 1840, estaba descrita en Daniel 8:14, que dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y Elena White, que pasó por la experiencia de esos años, explica cuál fue la aplicación que se le dio a esta profecía. ¿Qué dice? Está en conflicto los siglos 461. En común con el resto del mundo cristiano, los adventistas creían entonces, en 1844, que la tierra o alguna parte de ella era el santuario. Entendían que la purificación del santuario era la purificación de la tierra por medio del fuego en el último gran día,
y que ello se verificaría en la segunda venida de Cristo. De ahí que concluyeron que Cristo volvería a la tierra en 1844. Y se equivocaron del evento. La profecía era cierto, porque no podía fallar la purificación del santuario, porque dice hasta 2300 tardes y mañanas, y esas 2300 tardes y mañanas, como todos sabemos, es una profecía de día por año. 2300 años el santuario será purificado. Y esta profecía comienza con la reconstrucción, dice, de Jerusalén en el año 457 a.C. Y llega hasta el nacimiento de Cristo y llega hasta la muerte de Cristo. Y de la muerte de Cristo exactamente esta profecía se cumple y llega a cumplirse las 2300 años en 1844. Y el santuario debería ser purificado. Pero no el santuario terrenal, sino el santuario verdadero. Y la pregunta es, ¿cuál es el santuario verdadero? El santuario verdadero es Dios, es Cristo. Pero Dios y Cristo, el Espíritu Santo, no necesitan purificación, porque ellos son santos, y siempre han sido santos y serán santos. Entonces, en el cielo hay un santuario celestial, donde es el trono de Dios. Ese santuario donde están todos los registros de la vida de los seres humanos durante los 6.000 años en este mundo, esos registros deben ser borrados, purificados, limpiados. Ese acto debía comenzar en 1844. Como hemos leído en el libro de Apocalipsis, ese juicio iba a empezar primero con los muertos, pero con los muertos creyentes, con los muertos que alguna vez fueron santos, justos. Y comienza, dice, con los que murieron, y terminará con los vivos. Ese es el fundamento, la doctrina de la fe adventista, que distingue de los demás religiones y creyentes de este mundo. Dios dio, dice, esa luz especial. Llegaron a comprender el pueblo adventista después de su error. Primero se equivocaron. Cristo no vino a esta tierra, porque esta tierra no es el santuario. Esta tierra es el atrio. Aquí en esta tierra está el altar, porque Cristo murió en este mundo, en el monte Calvario. Y el Cordero en el santuario terrenal moría pues fuera del santuario en el atrio, en el altar del sacrificio. Así que este mundo no es santuario. Se equivocaron los adventistas de 1844. Pero después, como Jesús no vino, ellos estudiaron nuevamente y llegaron a comprender de que hay un santuario en el cielo, como dice en el libro de Hebreos capítulo 8. Cristo entró, dice, después que murió, se fue al cielo, entró, dice, al santuario no hecho de manos, al verdadero en el cielo. Esa es la luz que vino después de 1844. Pero ahora, después de eso, Dios reveló otra luz. La luz que hemos mencionado de 1 Corintios, capítulo 3 y el capítulo 6. Esa luz que Dios reveló al apóstol Pablo no se entendió hasta el día de hoy. Que nosotros somos también el santuario viviente de Dios. Necesitamos ser reconstruidos y ser purificados y mantener puro. Así como dice
que Cristo presentará, dice, a su iglesia, a sus hijos, a sus fieles, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, limpio, purificado. Eso es lo que representa el santuario. O en todo caso, ya muchas veces hemos leído en Primera de Pedro, podemos nuevamente dar lectura, en Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 5 hasta el 9. ¿Qué dice allá? Vosotros también, como piedras vivas, dice, ¿qué debemos hacer? Debemos ser un real sacerdocio, una nación santa. Esa es la promesa de Dios. Así que hasta aquí hemos estudiado, que Dios pueda bendecir su palabra. Estamos aprendiendo muchas cosas que necesitamos para nuestra vida espiritual. Vamos a parar aquí el estudio y continuaremos el día de mañana. Gracias por vuestra comprensión y atención. Que Dios les guarde y nos guarde hasta el día de mañana. Amén.